pienso que el momento es extremadamente difícil y complicado. Podemos señalar ciertas expresiones que podríamos calificarlas como sintomáticas, que sin duda repercuten en uno y probablemente también en la gran mayoría de los que forman parte, ¿no?, de esta pequeña comunidad conocida como la peruana. Por ejemplo, el debilitamiento de las esperanzas. Yo pertenezco a una generación muy entusiasta, cargada de perspectivas maravillosas, ¿no?, de la construcción de un mundo distinto, más humano, más fraternal, más regulado, ¿no?, por criterios mucho más humanos. Yo siento en mí mismo, ¿no?, cierto debilitamiento, cierta desesperanza, pero felizmente no faltan ciertas manifestaciones que podríamos considerarlas como alentadoras y posibilita sin duda también un renovado interés, ¿no?, por el futuro. Yo ya no quiero hablar de utopías, pero esta dimensión de la esperanza es importante en la vida, no solamente en la vida social, sino también en la vida individual. Si quiere vivir al día, o estamos obligados a vivir al día, claro. Y no hay tiempo, ¿no?, ni siquiera para lograr una comunicación adecuada entre las personas, ¿no?, que están padeciendo las mismas condiciones. Entonces la fragmentación se da en todos los aspectos de la vida. Probablemente en el campo de la filosofía, ¿no?, la especialización, que yo no reniego de la especialización, porque hay una especialización sana, una especialización fecunda, pero consciente de sus limitaciones. O sea, que puede incluso tener más vigor si toma en cuenta todo lo que hay, ¿no?, en el contexto, ¿no? Esa es la primera impresión que yo tengo. En segundo lugar, por ejemplo, a nivel familiar, estamos viviendo la etapa de la fragmentación. Ahora, muy temprano, los niños a veces se van. A lo mejor es el lado positivo, ¿no?, de la situación actual, ¿no? El lado que puede ser una condición de un ser humano distinto. Para decir esto, estoy pensando, por ejemplo, en mi hijo, que ni bien terminó secundaria, se fue. Y bueno, pues comenzó a tener una experiencia cosmopolita, y ahora creo que tiene una mejor sentido también de lo que pasa hoy. Él es capaz de sentirse tan bien con un africano, con un hindú, con un asiático, y noto que la comunicación ahora aflora entre ellos. Por ejemplo, él es capaz de armar un grupo en cualquier parte del mundo, con su experiencia en el mundo, digamos, en el primer mundo ha sido bastante fecunda.
pero también la habilidad para incorporar toda la riqueza sonora que hay en el mundo. Comenzó a darse cuenta que eso enriquece. Por ejemplo, él ha estado explorando también toda la riqueza sonora que hay en la Amazonía. No solamente producida no por los humanos, sino por la naturaleza en general. Y capaz de lograr una transformación de todo eso, no de una manera artificial, sino muy vivida. O sea, a veces pienso, por ejemplo, esto puede ser, claro, sería una mala extrapolación, ¿no? ¿Por qué no hacer eso en el terreno de la filosofía? Claro. Y podemos rescatar muchas maneras de sentir, de pensar, de vinculación, ¿no? Con los seres vivos, claro, especialmente con los seres humanos. Y ya no sería simplemente pues algo abstracto, sino algo vivido. Yo creo que es la oportunidad para repensar, ¿no? Y revalorar también los grandes conceptos, los grandes criterios, los grandes principios, renovarlos, insuflar de vida de todo esto. Ese lado fecundo que yo estoy viendo. Y justo aprovechando que usted está hablando de renovar conceptos, ¿qué conceptos rescataría usted de los que se han estado usando para tratar de dar cuenta del momento en que nos encontramos, del momento, digamos, que estamos, suponiendo que estos conceptos se solían utilizar antes, ¿no? Pero, ¿qué conceptos son los que usted retomaría, revaloraría, o por los cuales apostaría a una renovación, en tanto que nos ayudan a entender la realidad en la que estamos y afrontar esta desesperanza de la que usted habla, ¿no? Ahora creo que podemos repensar una palabra muy cara a nuestro amigo David Sorovilla con más fuerza, cierta forma de pensamiento, que a veces una propuesta demasiado fuerte, con criterios demarcatorios que calificaríamos hasta coercitivos, por ejemplo, esta relación de ciencia y no ciencia, trazar la línea demarcatoria. ¿Y por qué no? Por tomar en cuenta, incluso en la propia filosofía occidental, criterios mucho más, no digo blandos, sino más ricos. Se me viene a la memoria, por ejemplo, decía Bachelard, a propósito de fronteras, no mires las llamadas fronteras, porque no existen fronteras. Sí hay zonas bien cristalinas, zonas claramente distinguibles. Incluso podemos aceptar desde esa perspectiva la diversidad, la heterogeneidad de
sí hay zonas distinguibles. Y a partir de esas zonas distinguibles podemos para la comunidad, para la comodidad de nuestra manera de pensar, hacer clasificaciones, incluso trazar líneas, pero con cuidado. O sea, son líneas que nos permiten movernos pues, en algún grado en la realidad. Si la realidad fuese homogénea, simplemente ni habría pensamiento. Pero es cierto que la realidad es heterogénea, pero no hay fronteras. ¿Dónde termina o dónde comienza la vida? ¿Dónde comienza la vida animal en relación a la vida vegetal? Muy difícil. Pero sí hay zonas bien desarrolladas y podemos traer incluso ciertos criterios, ¿no?, para la distinción de esas zonas donde hay pues características distintivas que destacan. Hay muchos ejemplos, sobre todo en el plano del conocimiento social. Donde separar, distinguir lo político de lo político de lo ideológico nos cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Habría que mirar esas zonas bien configuradas, características y administrar la clasificación con esto. Por ejemplo, eso. El concepto de razón. Yo pienso que libertad. El concepto de ciencia. Creo que la experiencia avanza más que las propias construcciones conceptuales. Por ejemplo, hoy todos reconocen el inmenso valor que tiene el conocimiento no científico y todavía no estamos de acuerdo en cuanto a la calificación que es, podemos llamarlo conocimiento práctico, pero gracias a ese conocimiento práctico que da de forma funcional y vital, ¿no?, a la dramática experiencia humana, nos ha servido, sigue muchos primeros. Incluso hoy hay ya una clara conciencia de que estos conocimientos constituyen el piso, la base también para el conocimiento científico, en la ciencia natural, en biología, en los conocimientos farmacológicos. Y ahora sí que permítame apelar al autor, ¿no?, que a mí me atraía mucho. Marx, en un pasaje de su contribución a la crítica y la economía política, decía que es un error pensar que la ciencia avanza a partir de sus fundamentos. La fundamentación es siempre a posteriori. Y la metáfora que utiliza a mí me llamó mucho la atención. Compara la construcción de una casa, de un edificio,
construcción que hace un arquitecto y la construcción del conocimiento científico. El arquitecto que construye una casa, es cierto que primero establece la base, planta las columnas y sobre esa base establece los pisos, diferentes pisos. Así no es la historia de la ciencia. Es decir, se pueden establecer pisos habitables aunque la base no esté establecida. Parece que es así, ¿no? Generalmente la historia. Entonces, no podemos menospreciar estos conocimientos prácticos, tan útiles, que nos han permitido sobrevivir. Es admirable la domesticación de las plantas realizada por nuestros antepasados, el manejo del agua, y el reconocimiento de la propiedad curativa de muchas plantas. Eso lo aprecian mucho más ahora los europeos y norteamericanos que nosotros. Y explotan. Me recuerdo, por ejemplo, la experiencia de un amigo profesor de La Molina. En la época de la veda de la carne en la costa, en la época de Velasco, entonces los profesores que tenían familiares en la sierra recibían carne. Y un ingeniero alemán, creo que es zootecnista, al ver a un colega peruano, ¿no?, que estaba abriendo ahí un paquete de carne, lomo de res, pues, envuelto en la muña y alfalfa. Entonces dijo, oye, ¿usted puede permitirme esas hierbas? Lo sometió a un estudio de laboratorio y ahí descubrió por qué la carne se conserva, claro, no permanentemente, sino conserva algunos días cuando se envuelve en estas plantitas. Eso es un conocimiento. O sea, un conocimiento tan importante. Claro, la fundamentación, el conocimiento químico, vino después. En suma, lo que quiero decir es que yo creo que tenemos que renovar nuestros conceptos epistemológicos, ser mucho más abiertos. En esa renovación del conocimiento, usted, claro, está incorporando, digamos, la necesidad que hay de revalorar los conocimientos que provienen de otros grupos humanos, otras culturas, de otras sociedades, ¿no? Eso de hecho obliga a repensar la propia concepción sobre el conocimiento, Claro. donde ha primado, digamos, el conocimiento científico como elemento referente, ¿no?, hegemónico, para desde ahí evaluar los otros tipos de conocimiento. Eso supone repensar el conocimiento y eso supone entonces incorporar, digamos, una dimensión mucho más amplia del conocimiento. Sin duda. ¿Verdad? Una dimensión que comience a, en primer lugar, reconocer como conocimiento lo que hacen nosotros también. Sí. Y reconocer como conocimiento lo que, por ejemplo, no se suele hacer, es reconocer el conocimiento que los propios animales tienen. Porque de hecho los animales, digamos, conocen. ¿Usted juzga que esta extensión no incluye en este caso, por ejemplo, a los animales, como están tratando de hacer algunos, ¿no?, de que reconocer en los animales no solamente esta dinámica biológica, instintiva, que le permite responder a la realidad, sino también la forma en que se apropian de la realidad y la convierten en una capacidad para enfrentar la realidad. Sí,
Es felizmente una apertura que están mostrando los propios científicos, filósofos europeos. Podemos poner varios ejemplos, por ejemplo, el concepto de cultura. La cultura era considerada como la creación típicamente humana o exclusivamente humana. Hoy ya no. Incluso se habla de cultura animal. Hay varios trabajos que hablan, o filósofos que hablan de la cultura animal. En el caso de la filosofía española, Mosterini, la cultura animal. Es un hecho que hay animales no humanos que han dado un pequeño salto en su relación con el resto de la naturaleza. Observar como la hizo una destacada antropóloga inglesa a un monito arrancar una rama, limpiarla y con eso sacar una termita. Eso ya es una herramienta. Se suele decir que el hombre es un animal que fabrica herramientas. Si hay animales no humanos que ya preparan. Cierto que hay un abismo, ¿no?, entre la torpe o leve modificación de ciertos elementos, pero a mi modo de ver ya aparece la conciencia del fin, el para qué. Eso es realmente admirable. Y podemos decir que efectivamente las fronteras ahora son borrosas, son débiles. Ya no podemos decir que el hombre es, como decía Ortega y Gasset, es el animal técnico. Pero hay animales no humanos que ya comienzan a tener esta habilidad aprendida y herida. Y así tenemos que modificar, ampliar nuestra perspectiva. Hace un ratito usted mencionaba más como un referente suyo, el más importante, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, Marx, desde Marx, podríamos tener la posibilidad de recrear conceptos, ¿no? Tanto conceptos aportados por él como conceptos que desde su perspectiva se podrían recrear. Por ejemplo, en el terreno del conocimiento, ¿no? Hasta donde Marx todavía está inmerso en una cierta, digamos, limitación para lograr esta apertura del conocimiento, o hasta dónde la hace posible. Bueno, sin duda en Marx hay también limitaciones, no solamente de su época, sino también por ciertos criterios, ¿no?, que se configuraron en el criterio que reguló su pensamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en qué medida las transformaciones que se operan en el nivel biológico han sido vistos con una adecuada perspectiva. Podemos encontrar muchas limitaciones, pero también cierta apertura. A veces con señales claramente lejanos. Recuerdo, por ejemplo, el concepto de técnica en Marx, o tecnología.
Nadie llegó a hablar de tecnología animal y vegetal, que hoy se está, por supuesto, planteando en forma renovada. Hay plantas que desarrollan cierta capacidad de captación, de metabolismo increíbles. Yo mismo he sido testigo, ¿no?, de las raíces de un eucalipto, ¿no?, que había llegado a 50 metros. Claro, podemos sentir la tentación de hacer una interpretación antropológica de eso, ¿no?, el eucalipto desarrolló una raíz tan potente, larga, ¿no?, esto de ¿no?, un fin determinado, pero en qué medida esta idea también hay que plantearse de una manera renovada y crítica. Hay plantas devoradoras de animalitos, flores. Yo mismo he visto, no me acuerdo el nombre, una flor hermosísima, pero cuando uno se acerca huele, para uno huele mal, pero me imagino debe tener pues, cosas que atraen, ¿no?, a los pajaritos. Me faltaba un pajarito picaflores que se metían ahí, por supuesto quedaban atrapados. Entonces la planta, la flor es consciente de eso. ¿Cómo podemos interpretar, ¿no?, las relaciones químicas que hay? Todavía hay partes que requieren, por cierto, ¿no?, un examen más amplio. A veces en forma reduccionista vamos solo pensando, como alguien decía, en términos de mecanismos y finalismos. Entre el exile y cariptes del mecanismo y del finalismo, pero ahí hay una amplia gama de situaciones que se presentan. A veces los poetas se adelantan en eso. El poeta citado por Heidegger, creo que es el poeta Silesius, la rosa, ¿no?, de que la rosa florece porque florece sin por qué. Y hay cosas que merecen, por cierto, además, eso provoca cierto goce también en la investigación. Y un poco regresando a esta idea, no idea, sino digamos, a este síntoma que usted señalaba de la época en la que estamos, ¿no?, como síntoma, decía usted, la desesperanza, ¿no? Sabemos que pues, el marxismo es más bien, uno diría, una propuesta centrada en la esperanza, ¿no? O sea, digamos que hay en el marxismo una idea de un futuro siempre esperanzado, mejor, ¿no?, más humano, ¿verdad? ¿Cómo pensar la esperanza hoy desde el marxismo, tomando esto que usted está diciendo, ¿no?, que más bien vivimos una época en la que parece que podría caracterizarla como la época de la desesperanza, ¿no? O sea, ¿cómo el marxismo podría ser, ¿no?, desde esta característica de nuestra época, ¿no?, desde nuestra época? Se me ocurre pensar en algo así como los mariachis, ¿no?, poco optimismo del ideal, pesimismo de la realidad, ¿no? O sea, esa desesperanza, podríamos decir, está más cercana a esta idea maleteriana, ¿no?, de digamos, pesimismo de la realidad, ¿no? O sea, la realidad se me presenta de este modo, ¿no? Es un síntoma de ella esta desesperanza, pero frente a ella está esto otro, ¿no? La esperanza, ¿no?, de que esto puede ser diferente, ¿verdad? Y donde la acción humana es clave, porque esta posibilidad de un mundo de otro modo pasa por la actuación para que esto cambie, ¿no? Sí,
a lo mejor podemos resumir la posición de Mariátegui con las expresiones de Ernst Bloch, quien habla de la docta esperanza. Entonces, la esperanza de hoy es y debe ser una docta esperanza, si una esperanza basada en la experiencia. Los ideales que siempre están como norte en nuestra esperanza. Hay tantas experiencias. Yo notaba, por ejemplo, los trabajos que no solamente hacen los marxistas. Ahora hay una riqueza de manifestaciones de formas de vida que podríamos considerar las que escapan, ¿no?, de la imposición de las categorías del sistema capitalista. A nivel mundial, diversas, muy diversas. Que en la Universidad del Pacífico, una economista norteamericana, muy, pero también estaba ahí participando activamente Felipe Portocarrero. Estas economías que salen del sistema y funcionan. Sin duda hay debilidades, hay riesgos que uno va descubriendo también. En el mundo andino también hay que nunca pues han leído ni un párrafo, ¿no?, de las ideas de Marx, pero forma que se va creando en el camino. Aparecen figuras tan importantes como los yachaches, no los que enseñan, son los que adquieren, que necesariamente deben estar al servicio, ¿no? Se puede revisar muchas experiencias. Además, todos los riesgos también uno va viendo, ¿no?, en la experiencia. ¿No? Una religiosa me decía, el reino de Dios no como un consuelo diferido, sino el reino de Dios aquí ahora, ¿no? Es decir, formas de vida, ¿no?, que se pueden ir creando. Y eso en la práctica se está dando a nivel mundial. Lo que pasa es que todavía no hay trabajos que den cuenta de esa experiencia. ¿Cuántas cosas pasan, por ejemplo, en la vida social peruana? Es increíble, ¿no?, la riqueza de formas. Pasan por alto. Y las expresiones más finas, análisis, por ejemplo. Yo llamaba hasta como festival de la capacidad analítica en la construcción de un puente, donde las personas involucradas, comunales, discutieron dónde hay que construir el puente, con qué materiales,
Es decir, la expresión sana de la capacidad analítica y la capacidad racional. Por supuesto, ya está también ahí los criterios de solidaridad, una comunicación mucho más intensa, más humana. Entonces, no podemos solo tener esperanzas en las elaboraciones conceptuales que pueden ser pues, muy interesantes, y tampoco hay que dejarlas, sino tomar en cuenta la experiencia. Le damos un tiempo.